muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este mensaje. Como siempre, le saluda nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos y muchas gracias una vez más por estar ahí atentos al nuevo mensaje de nuestro programa Encuentros. Como trufas exquisitas enterradas en el bosque, como perlas valiosas en la profundidad del mar, como tesoros guardados en una isla perdida, como diamantes únicos escondidos en la mina, o como caminante en busca de nuevos destinos. Así también nosotros hoy hallaremos todo esto en dos pasajes preciosos que combinaremos en nuestro nuevo análisis expositivo de la Palabra de Dios. Todos aquellos que nos conocen de años habrán escuchado en algún otro momento el tema que compartiremos hoy en este programa, pero debido al crecimiento del canal, a la nueva audiencia que nos sigue y al referente que estamos siendo en Internet, por esas tres razones, entonces hemos creído oportuno compartir y actualizar nuevamente el estudio expositivo del dúo de pasajes de hoy, tomados de Lucas capítulo 18 combinado con Hebreos capítulo 8. Haremos en el estudio de hoy una especie de entrelazado, juntando un texto de Lucas capítulo 18 con otro texto de Hebreos capítulo 8, y haremos así un diálogo yuxtapuesto, preciosamente entrelazado y único, que le dará a usted una nueva revelación, entendimiento, admiración, abrirá su mente y aprenderá algo nuevo para alabar al Señor si se ha convertido, o entregarse al Señor si aún no se ha convertido. Así que tome sus notas y sígame. Muchos simplistas, ignorantes y poco estudiados de la teología bíblica han dicho varias veces que hay desarmonía entre los evangelistas y las cartas apostólicas del resto del Nuevo Testamento. O dicho en otras palabras, dicen que hay contradicción entre el enfoque de los evangelistas y el de los apóstoles, pero nada más lejos de la realidad. Al contrario, evangelistas y apóstoles se complementan maravillosamente en todo el Nuevo Testamento. Hemos enseñado esto que acabamos de decir en el vídeo del canal titulado La crucifixión y la cruz, que por cierto, le animamos a repasarlo, estimado oyente, donde ahí enseñamos que los evangelistas muestran lo que hay de este lado de la cruz, o sea, muestran lo visible del Calvario. En cambio, las cartas apostólicas, es decir, el resto del Nuevo Testamento, en las cartas de los apóstoles se muestra lo que hay detrás del escenario de la crucifixión. Es decir, el resto del Nuevo Testamento muestra lo que no se vio con el ojo humano en el Calvario. Es decir, lo invisible, es decir, lo verdaderamente importante para la fe, como el Padre destroza a su Hijo en complicidad con el Espíritu Santo, descargando la furia contenida y la justicia implacable sobre el Hijo de Dios. Escuche bien esto, estimado oyente. Una cosa es la crucifixión y sus hechos visibles, y otra cosa muy distinta es el mensaje doctrinal de la cruz con sus hechos invisibles. Repito, una cosa es la crucifixión y sus hechos visibles, y otra cosa es el mensaje doctrinal de la cruz con sus hechos invisibles. Las religiones y las sectas se centran solo en lo visible del Calvario, pero el verdadero mensaje está en mostrar lo que hay detrás de ese telón escénico de la cruz del Calvario. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan muestran la parte visible de la obra de Jesús, mientras que los apóstoles en las cartas del Nuevo Testamento muestran la obra invisible de la cruz. Podríamos decir entonces que los evangelistas narran los hechos y los apóstoles narran la doctrina de esos hechos, pero ambas cosas están en perfecta armonía teológica. Y eso es precisamente lo que haremos hoy, estimado oyente. Armonizaremos un pasaje de Lucas, el evangelista, con otro pasaje por un apóstol en la carta de los Hebreos, y será usted el que verá la maravillosa armonía que hay entre ellos.
Y es que no podía ser de otra manera, porque evangelistas y apóstoles fueron guiados ambos e inspirados todos por el mismo director general, el Espíritu Santo. Así que, dichos estos preámbulos, entremos entonces en materia. Todos conocen la famosa parábola bíblica del fariseo y el publicano, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hoy le daremos un nuevo rumbo al estudio de esta parábola, pero centrándonos solo en el publicano y no en el fariseo. Y a la vez combinaremos el pasaje del publicano con lo que dice Hebreos capítulo 8, versículo 12. Ahora, antes de avanzar, recordemos brevemente que los publicanos en la Biblia eran gentiles al servicio del Imperio Romano, y ellos se encargaban de la suculenta tarea de recaudar los impuestos del pueblo para el Imperio Romano. Pero, de paso, los publicanos recaudaban también para ellos mismos un dinero extra y fraudulento, cobrando más de lo que debían al pueblo. O sea, eran como los actuales políticos corruptos o los mal llamados administradores del día de hoy, aprovechándose de su puesto estatal para robar a la gente. Dicho esto, vayamos entonces a ver los dos versículos que hemos elegido hoy como base del estudio expositivo de este mensaje. Vamos entonces a Lucas capítulo 18, versículo 13. Dice así: el publicano no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y en Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice: seré propicio a tus injusticias, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Ahora, los textos leídos así literalmente parecen como un poco fríos, así que se nos ha ocurrido la idea de parafrasear los textos para entenderlos mejor, para hacerlos más personales, más cálidos, más cercanos, para meternos más en los personajes, para hacerlo más vivo, más fresco, más original, más intenso, más comprensible el texto, y para ello lo hemos ingeniado inferencialmente, sin salirnos de la línea bíblica. Leamos entonces nuevamente los textos de Lucas capítulo 18 versículo 13 unido a Hebreos capítulo 8 versículo 12, que parafraseado entonces ambos textos dirían más o menos así: había un hombre de profesión recaudador que tenía tan cargada su alma que en su angustia decidió ir al templo a clamar al Dios del cielo a quien había ofendido, y tan sucio se sentía que apenas entró al templo se puso en una esquina detrás de las columnas, como ocultándose de ese Dios al que iba a clamar, y cerrados sus ojos con la cabeza inclinada y el alma dolida, golpeaba su pecho diciendo: oh Señor, ya no puedo más. Te ruego que me proporciones algo para perdonarme, algo que quite esta culpa y esta carga que reconozco ante ti. Y entonces Dios, en el texto de Hebreos, le responde: yo, el Dios soberano y juez del universo, he oído tu oración, y seré propicio a ti, y te aseguro que nunca más me acordaré de tus injusticias ni de tus pecados, porque diseñaré un sacrificio propiciatorio perfecto, el cual quiero que te agarres para que tus pecados sean quitados. Y entonces el publicano le dice: Señor, ¿y cuándo sucederá eso? Y Dios le responde: ten paciencia, publicano. Espera unos pocos días más y tú mismo los verás con tus ojos. Estate atento y verás la propiciación que me pedías, y cuando la veas, agárrate de esa propiciación por medio de la fe, y yo nunca más me acordaré de tus injusticias ni de tus pecados. Y el publicano le dice: ¿sabes una cosa, Señor? Si tú vas a hacer eso por mí, si tú vas a quitar mis culpas y mis pecados, entonces yo te daré mi vida para servirte no como publicano, sino como publicador de tu propiciación que me has provisto, y ya no recaudaré dinero para los romanos, sino recaudaré almas para tu reino. Y entonces Dios le dice:
hágase en ti según tus palabras. Y dice el resto del texto de Lucas que salió el publicano del templo justificado, con paz, con gozo, perdonado, y un hombre nuevo por haber obedecido sin darse cuenta las dos condiciones teológicas que todo hombre debe obedecer para el perdón de sus pecados. Fíjese bien, estimado oyente, en el versículo 13, porque allí está la esencia teológica de la salvación, de la conversión del verdadero evangelio. Primero, el publicano reconoció sus pecados. Segundo, clamaba por propiciación. Pecados, propiciación. Pecados, propiciación. Pecados, propiciación. Las dos condiciones que Dios pone en la Biblia. Estas son precisamente las dos condiciones que dice la Biblia que debe obedecer todo hombre. Reconocer sus pecados, primera condición, y agarrarse a la propiciación, segunda condición. Ve, estimado oyente, cómo una vez más se ve el verdadero método de salvación por medio de las dos condiciones y no la falsedad de repetir una oración de fe. Y ahora, tú, estimado publicano que me escuchas, esa historia bíblica que hemos relatado es para ti, y este mensaje de hoy ha sido diseñado también para ti. Tus culpas, tus pecados, o como dice el texto de Hebreos, tus injusticias, hablando en términos jurídicos, pueden ser perdonadas de la misma manera que el publicano fue perdonado hace 2000 años. Es decir, por medio de las dos condiciones bíblicas de siempre, las mismas dos condiciones que vemos implícitamente en Lucas 18:13, que son las mismas dos condiciones que puso Jesús en Marcos 1:15, que son las mismas dos condiciones que obedeció el ladrón bueno en la cruz en Lucas capítulo 23, versículo 41 y 42, que son las mismas dos condiciones que vemos a lo largo de toda la Biblia, o las mismas dos condiciones que este publicano que les habla también obedeció en su día. Primero, reconocer los pecados. Segundo, agarrarse a la propiciación. Pecados, propiciación. Pecados, propiciación. Ahora, ¿qué es la propiciación que tanto anhelaba el publicano en el versículo 13 y que se necesita para salvarse? Bueno, como tantas veces hemos dicho en el canal, la palabra propiciación significa el sacrificio de un inocente al cual le cae un castigo para satisfacer la justicia divina que merece el culpable. Repito, el sacrificio de un inocente al cual le cae un castigo para satisfacer la justicia divina que merece el culpable. Eso era lo que necesitaba y pedía el publicano, un sustituto que recibiera la justicia de sus injusticias. Sé propicio a mí, pecador. Y esto es precisamente lo que recordamos en la Semana Santa que se avecina y lo que sucedió en la cruz. La justicia descargada en la cruz sobre Jesús. Ese es el centro de la Semana Santa, no los sufrimientos, no la sangre, no los clavos, no la corona de espinas, sino la ira de Dios y la justicia de Dios caída sobre el Señor Jesús por tus injusticias. El término teológico más importante de toda la Biblia es la propiciación. Y dentro del significado de la palabra propiciación está la palabra más importante de toda la Biblia: justicia. Justicia es el centro de la Semana Santa, estimado oyente, la semana divina de juicio. Que por cierto, estimado oyente, puede oír usted un audio de este tema en nuestro canal titulado Semana Santa, Semana de Juicio. Y luego, con motivo de la resurrección de Jesús, puede oír también el vídeo del tema La causa de la resurrección de Jesús, para no tener que repetir todos estos conceptos en este mensaje de hoy. Siguiendo con lo de propiciación, debemos decir que Dios, como juez justo que es, no puede perdonar de forma directa las injusticias de los hombres, aunque el hombre se arrepienta delante de Dios. Porque para que Dios pueda perdonar al hombre, antes debe satisfacer la justicia que demandan las injusticias del pecador delincuente. Entonces, una vez satisfecha su justicia, ahora sí,
Dios podrá perdonar al hombre, pero si el hombre pecador a su vez obedece las dos condiciones que Dios pone. Sin justicia satisfecha, es decir, sin propiciación, o sea, sin Semana Santa, o sea, sin Evangelio, no hay perdón de Dios, estimado oyente. Por eso Dios diseña la propiciación, es decir, la justicia derramada sobre un inocente para que el hombre culpable, apropiándose de esa justicia, entonces el hombre sí sea perdonado. Pero, sin justicia descargada y sin justicia apropiada, nunca hay perdón. Es decir que, para ser perdonado un hombre, deben suceder dos cosas concretas que son: por un lado, Dios descarga su ira y su justicia sobre un inocente, su hijo, y entonces Dios queda satisfecho. Pero por otro lado, luego el hombre culpable debe hacer su parte, debe apropiarse, debe agarrarse, debe hacer suya, debe recibir, debe echarse encima esa justicia del Señor Jesús, y entonces, y solo entonces, es cuando ahí Dios lo declara al hombre inocente. ¿No es maravilloso? Dicho en otras palabras, en la víctima inocente, Dios descarga su justicia. Y en la víctima inocente, el hombre viene a apropiarse de esa justicia. Repito, en la víctima inocente, en este caso el Señor Jesús, Dios descarga su justicia. Y en la víctima inocente, el Señor Jesús, el hombre viene a apropiarse de esa justicia. Como puede ver, todo converge en la cruz que recordaremos en esta Semana Santa que se avecina. Esa es la verdadera conversión. Esto es el verdadero Evangelio por medio de la maravillosa propiciación descargada en la cruz en la Semana Santa del siglo I. Otra cosa que nos enseña este pasaje de forma clara es que cuando un hombre o una mujer busca la propiciación, busca ser perdonado, entonces Dios le responde, Dios mismo se mueve en acción, Dios le provee la propiciación necesaria, correcta y verdadera para el perdón de los pecados. Eso es lo que vemos en este texto. Estimado oyente, no busques la prosperidad, busca la propiciación. No busques la prosperidad, busca la propiciación. Este publicano de Lucas buscaba la verdadera propiciación que no tenía. Buscaba a Dios, pero no por dinero, como se hace en el día de hoy. No buscaba a Dios por más dinero. No buscaba a Dios por prosperar, sino todo lo contrario. Buscaba a Dios porque la avaricia de la prosperidad le había superado y lo estaba matando. Así que lejos de buscar al Señor por prosperidad, este hombre publicano buscó al Señor por propiciación. Y es ahí cuando Dios sí le responde y sí le provee. Así que si estás buscando la propiciación por tus pecados, aquí, hoy y ahora la tienes explicada a tu disposición por medio de este mensaje, estimado publicano que me oyes. Tu mayor necesidad no es una prosperidad, sino una propiciación. Tu mayor necesidad, estimado oyente, no es la prosperidad, sino una propiciación. La palabra más importante de toda la Biblia que volvemos a recordar, el sacrificio de un inocente que recibe el castigo y la justicia que debe recibir un delincuente pecador culpable. Esto es el centro de la Semana Santa que recordaremos en estos días. Y cuando el culpable se apropia de esa justicia caída sobre el inocente, propiciación, entonces el culpable es declarado por Dios jurídicamente inocente. Lo repetiremos hasta el cansancio, estimado oyente, porque es maravilloso y porque esto es el verdadero evangelio expuesto desde el punto de vista jurídico que recordaremos en esta Semana Santa, donde en la cruz el Padre descarga su ira sobre su Hijo para satisfacer la justicia que merecen tus injusticias, estimado oyente publicano. La propiciación es nada más ni nada menos, dicho en otras palabras, que el Evangelio. Cuando el hombre de hoy clama con las mismas palabras del publicano en Lucas, Dios,
sé propicio a mí que soy pecador. Entonces Dios desde el cielo le dice las mismas palabras en Hebreos: seré propicio a ti en la cruz, y nunca más me acordaré de tus injusticias. Ve qué maravillosa es, estimado oyente, esta interacción teológica de estos dos pasajes de Lucas 18 con Hebreos 8, que son el centro de la Semana Santa en perfecta armonía. Antes de acabar, hagamos una cosa. Tome su Biblia. Busque los dos pasajes, Lucas capítulo 18, versículo 13 y Hebreos capítulo 8, versículo 12. Y mantenga los dos pasajes abiertos a la vez y preparados. Y ahora, dispóngase solemnemente a leerlos uno detrás de otro. Primero, tome Lucas 18:13 y léalo como si usted fuera el publicano. Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. E inmediatamente lea la respuesta que Dios le da en Hebreos 8:12, que dice: seré propicio a tus injusticias, y nunca más me acordaré de tus pecados. Y luego compleméntelo con Romanos capítulo 3, versículo 25, donde dice: Dios puso a Cristo Jesús como propiciación para manifestar su justicia. Haga usted lo que hizo el publicano del siglo I, y será usted un publicano salvo del siglo XXI. Vez tras vez, vemos el mismo evangelio escondido como una trufa, como un diamante, como una perla, o como un tesoro en cada parte de la palabra de Dios. Nosotros nos esmeramos en el arte de encontrar trufas, diamantes, perlas y tesoros en la palabra de Dios para compartirlas con usted, estimado seguidor oyente. Porque nosotros también fuimos en su día publicanos recaudadores en el mundo. Pero un día nos agarramos de esa propiciación y nos convertimos en recaudadores de almas, y aquí estamos, publicando como un moderno publicano la propiciación, para que tú también te apropies de la propiciación que un día el Señor nos proveyó en la cruz en aquella Semana Santa de juicio. Antes de terminar, estimado oyente, quiero decirte que todos necesitamos una propiciación. Es decir, todos necesitamos una justicia de un justo que nos haga inocentes de nuestras injusticias, porque si mueres sin apropiarte de la propiciación, te espera un día la condenación. Repito, si mueres sin apropiarte de la propiciación, te espera un día la condenación. Cristo es la propiciación. Cristo es el Evangelio en acción. Esto es la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad teológica, y no la basura de falsos evangelios que se predican por ahí, que en lugar de predicar la propiciación, predican la prosperidad. Que el Señor los reprenda. Así que, estimado oyente, obedece hoy esas dos condiciones del publicano antes de que el Señor te quite la vida, y agárrate a la propiciación que ya está realizada en la Semana Santa de hace 2000 años. Y para finalizar este mensaje de Semana Santa, estimado publicano o publicana, busca un lugar tranquilo, apartado, como hizo el publicano de Lucas capítulo 18. Quizás tu habitación. Entra en ella. Cierra la puerta, ponte de rodillas humillado ante el Dios que has ofendido más de 1000 veces en tu vida. Descálzate en señal de reverencia, y allí, en tus palabras, obedece las dos condiciones que Dios manda a todo hombre para perdonarle y las dos condiciones que obedeció el publicano de Lucas 18. Primero, reconoce los pecados que te acuerdes y abandónalos. Primera condición. Segundo, agárrate, aprópiate, aférrate, recibe, échate encima la justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por tus injusticias. Es decir, agárrate de la propiciación, que es la segunda condición. Y cuando tú obedeces estas dos condiciones, Dios te declara para siempre perdonado y nunca más se acordará de tus injusticias. Como dice y promete Dios en Hebreos capítulo 8, versículo 12. Amén
Aleluya. Luego, si quieres, ven y cuéntanoslo. nicos@gmx.es. ¿Ve la diferencia entre la falsa oración del pecador de hoy y la verdadera oración del publicano bíblica? Esta es la verdadera oración, la que consta de dos condiciones, y no la falsa oración del pecador o la oración de fe que los falsos lobos del día de hoy hacen por ahí de levante la mano, pase al frente, repite una oración, acepte a Jesús en el corazón, cierre los ojos, entréguele la vida a Dios, siga las 4 leyes espirituales inventadas, etcétera, etcétera. Todo eso es falso. ¿Qué diferencia tan abismal hay entre la oración bíblica del publicano y la oración falsa del pecador? Y hasta aquí, estimado oyente publicano, con el mensaje del día de hoy previo a esta Semana Santa que llega. El mensaje de la propiciación, compartido por este ex publicano que les habla, que ama la propiciación. El pastor bautista Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Medite por favor todo esto en Semana Santa que se avecina. Ahora usted comprenderá por qué tenía que morir Jesús. Para ser la propiciación de Dios por tus injusticias, para ser propicio a ti, pecador. Nada más. Será entonces hasta nuestro próximo programa Encuentros.